La guerra de Ucrania, su trágica realidad y trasfondo geopolítico. Presentado por Glenn T. Martin. En este artículo, mi objetivo es poner la guerra y la situación global actual dentro de una perspectiva histórica más amplia. En primer lugar, para comprender la trágica guerra en Ucrania, es necesario comprender la historia del imperio global estadounidense. El impulso por el imperio comenzó en serio con la doctrina Monroe de 1823, que declaró a sus rivales imperialistas europeos que Estados Unidos se reservaba el derecho exclusivo de imperio sobre su hemisferio sur latinoamericano. La crónica brutal y sangrienta de este imperio se puede encontrar en libros académicos como Empire's Workshop del historiador Greg Grandin. Después de la Segunda Guerra Mundial, el imperio se volvió global con todos los rivales potenciales en ese momento destruidos o en bancarrota. Un documento ultrasecreto del gobierno de Estados Unidos escrito por George Kennan, más tarde embajador de Estados Unidos en Rusia, en 1948 declaraba: tenemos alrededor del 50% de la riqueza del mundo, pero solo el 6,3% de su población. Nuestra verdadera tarea en el próximo periodo es idear un patrón de relaciones que nos permita mantener esta posición de disparidad. Vamos a tener que lidiar con conceptos de poder directos. Este objetivo de disparidad en la riqueza mundial se logra mediante el control del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI, ambos con sede en Washington, D.C., mediante sanciones económicas a países al servicio de los intereses de Estados Unidos mediante diplomacia política y amenazas veladas, y mediante acciones criminales secretas realizadas en gran parte por la CIA, como cambios de régimen, asesinatos, derrocamiento, guerras de poder, etc. También se logra a través de la guerra directa. El analista geopolítico Michael Parenti enumera algunas de las intervenciones militares estadounidenses desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, muchas masacres y guerras, si no la mayoría, han sido patrocinadas abierta o encubiertamente por el Estado de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esto incluye aproximadamente 2 millones de vietnamitas muertos o desaparecidos, junto con 650.000 camboyanos, 100.000 laosianos y 58.000 estadounidenses. En los últimos años, en gran parte de África, Asia Central y Oriente Medio ha habido guerras menores, repletas de atrocidades de todo tipo. Este patrón de fuerza bruta sin tener en cuenta los derechos humanos o la dignidad ha sido característico del imperio estadounidense desde finales de la década de 1940, e incluso antes, desde la promulgación de la doctrina Monroe. Hoy, Estados Unidos tiene unas 830 bases militares conocidas en todo el mundo. ¿Para qué sirven estas bases? La Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, como se ha señalado a menudo, permitió que los medios de comunicación estadounidenses, siempre leales a la ideología dominante, y cuidadosos de no mencionar las atrocidades del imperio, justificaran la tortura, el asesinato y la masacre de los enemigos oficiales. Como necesario en la defensa de la libertad y la democracia en todo el mundo. Los enemigos de la Guerra Fría estaban en Asia, identificados principalmente como la Unión Soviética y la China comunista. El libro del historiador Alfred W. McCoy de 2017 En las sombras del imperio americano señala que el Pentágono ha estado fascinado durante mucho tiempo por la cosmovisión geopolítica desarrollada por Sir Alfred Mackinder, director de la Escuela de Economía de Londres en 1904, quien se centró en Asia como el clave para la dominación global. La tesis radical de Mackinder era que África, Asia y Europa no eran 3 continentes sino una isla del mundo. McCoy y varias otras fuentes han señalado la tremenda influencia que este punto de vista ha tenido sobre los planificadores del imperio que clandestinamente operan en lo profundo de las entrañas del Pentágono. En 1997, el exasesor presidencial de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, escribió una guía sobre los imperativos geopolíticos para que Estados Unidos mantuviera su posición de superpotencia global, y bloqueara cualquier posible desafío a su hegemonía. El libro se tituló El Gran Tablero de Ajedrez, Primacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. McCoy continúa con respecto a Brzezinski. Él demostraría ser particularmente experto en aplicar el famoso dicho de Sir Alfred: quien gobierna Europa del Este manda en el Heartland, quien gobierna el Heartland comanda la isla mundo, quien gobierna la isla mundo comanda el mundo. Con un cálculo que no podría haber sido más frío, entendió y racionalizó la miseria incalculable, y el sufrimiento humano inimaginable que su estrategia infligió a través de paisajes devastados, millones de refugiados desarraigados de pueblos ancestrales e innumerables afganos muertos y heridos. En el cálculo del Pentágono solo cuenta el poder y los cálculos económicos, nunca los derechos humanos, la dignidad o el sufrimiento de innumerables seres humanos. Considere el bombardeo masivo de aldeas civiles en Vietnam del Norte, un asesinato en masa mecanizado de una población civil si alguna vez hubo uno, o el apoyo inquebrantable a la opresión de los palestinos por parte de Israel, o el conmoción y pavor que sacudió a la gente de Irak en un caos de terror y miseria, o los 78 días seguidos de bombardeo de Yugoslavia, para proteger los derechos humanos, o la destrucción sistemática de la tierra estable y próspera de Libia en 2011, o la destrucción continua de Siria.
Ningún lugar en la Tierra es seguro si su destrucción se considera útil para los intereses estratégicos de Estados Unidos. Estos bombardeos en el extremo alemán de los oleoductos suponen un acto de guerra contra un supuesto aliado y compañero de la OTAN, violando tanto el derecho internacional como cualquier canon de decencia humana, con terribles consecuencias que apuntan a la desindustrialización de Alemania, la subida vertiginosa de los precios, y gran sufrimiento para el pueblo alemán y los europeos occidentales en general. Nada de esto importa a la luz de los intereses geopolíticos estadounidenses percibidos. Estados Unidos logró que Rusia invadiera Ucrania con dos importantes intereses geopolíticos estratégicos en mente. 1. Cortar la creciente integración económica entre Rusia y Europa Occidental y, 2. Debilitar y llevar a la bancarrota a Rusia como preludio del derrocamiento de Putin y la división de la Federación Rusa. Tuvo éxito en el primero y hasta ahora ha fracasado en el segundo. Esto explica el sabotaje de los oleoductos Nord Stream y la inversión de miles de millones de dólares en armas en el esfuerzo bélico de Ucrania. El inmenso sufrimiento del pueblo de Ucrania cuenta como meros peones en el gran tablero de ajedrez. Porque Ucrania está en el corazón de Europa del Este, y el que gobierna Europa del Este domina el Heartland. Ambos objetivos estratégicos, por supuesto, son solo secundarios en la escala del tablero de ajedrez más grande que tiene como objetivo bloquear el ascenso económico y político de China en la isla mundial, incluida su iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, pues quien gobierna la isla mundo domina el mundo. La periodista Stavroula Pabst escribe, los documentos de la CIA desclasificados en 2016 revelan pruebas de la participación de inteligencia en Ucrania que se remonta al menos a 1953, para permitir la explotación y expansión de la resistencia ucraniana antisoviética con fines de guerra fría y guerra caliente. El periodista Amit Bagaria describe otras operaciones en las que la CIA organizó y participó en grupos de estudio y publicaciones ucranianos, luego distribuyó materiales en masa a civiles, bibliotecas, periódicos e instituciones culturales ucranianos para fomentar el nacionalismo y fortalecer el sentimiento y la resistencia antisoviéticos. Las operaciones de inteligencia, que Telesur English informó, se habían ejecutado para desestabilizar y nazificar Ucrania, continuaron en la década de 1970. En su libro de 2007, La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, Naomi Klein rastrea en detalle la destrucción sistemática de Rusia tras el colapso de la URSS a partir de 1990, con la complicidad de su entonces presidente Boris Yeltsin, la destrucción de su industria e infraestructura, la violación de sus recursos y el robo de su oro nacional y tesoro económico, todo orquestado desde Washington, D.C., dirigido por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es esta destrucción y humillación de su país lo que inspiró a Vladimir Putin a darle un ultimátum a Boris Yeltsin, y transferirse el poder a sí mismo en 1998. Putin puso fin de inmediato a la hemorragia, y comenzó a reconstruir la fuerza y la autonomía de Rusia. Muchos rusos lo ven como un héroe por hacer esto y se mantienen leales a su gobierno. Por estas razones, el gobierno de los Estados Unidos ha planeado durante mucho tiempo su destitución del poder. La reciente declaración del presidente Biden de que Estados Unidos pretende un cambio de régimen en Rusia es simplemente la repetición de los planes del gobierno de Estados Unidos que se remontan a 1998, cuando Putin asumió el poder y actuó para poner fin a la violación de su país. Hoy, simultáneamente con la guerra de Ucrania, los muchos extraños accidentes y explosiones dentro de Rusia parecen indicar una planificación previa para esta guerra que se remonta a décadas. Como escribe Pabst en este mismo artículo, los informes de Jack Murphy sobre las redes de sabotaje respaldadas por inteligencia en Rusia aclaran la profundidad de la planificación previa contra Rusia. Según Murphy, el marco de sabotaje establecido por la inteligencia en Rusia estuvo años en desarrollo e inhibe las líneas de suministro del país. En su libro Cómo Occidente trajo la guerra a Ucrania, Benjamin Abelow documenta la historia de las provocaciones desde 1990. La OTAN se ha expandido más de 1000 millas hacia el este. Estados Unidos se retiró de 2 tratados sobre misiles antibalísticos, y colocó sistemas de misiles con capacidad nuclear en Rumanía y Polonia. La OTAN ha llevado a cabo innumerables ejercicios militares cerca de las fronteras de Rusia. Estados Unidos ha estado implementando varios acuerdos militares con Ucrania a pesar de que aún no está en la OTAN. Estados Unidos ha ayudado a instalar un liderazgo neonazi en Ucrania intransigentemente hostil a Rusia. El libro Punto Álgido en Ucrania, cómo Estados Unidos impulsa la hegemonía y pone en riesgo la Tercera Guerra Mundial, 2014, editado por Stephen Lendman, reúne escritos de más de 20 académicos, economistas y analistas geopolíticos sobre la crisis en Ucrania. Todos estos pensadores ven la crisis como parte de una estrategia geopolítica de Estados Unidos y la OTAN para dominar el mundo que apunta no solo a Ucrania, el país más grande por masa terrestre en Europa con una frontera de 1200 millas con Rusia, sino, en última instancia, a Rusia y, más allá, a China. Rusia, China, Irán y otras naciones han estado manteniendo conversaciones sobre cómo alejar el comercio internacional del petrodólar estadounidense como medio de intercambio definitivo.
Como concluye John McMurtry, la crisis de Ucrania, quizás vinculada al movimiento Rusia-China del dólar estadounidense del petróleo, podría ser un nuevo punto de inflexión. Millones de personas en Ucrania ahora están desplazadas, y cientos de miles están muertas o heridas. La mayoría de los muertos y heridos, además de quizás 45.000 soldados rusos, son los reclutados en lo que algunos han llamado la picadora de carne del combate con el ejército ruso. Como afirma el ex oficial de la Marina de los Estados Unidos e inspector de armas de la ONU Scott Ritter, Rusia está evitando en la medida de lo posible las bajas civiles en Ucrania porque considera al pueblo ucraniano como hermano y punto o vecino cultural y geográficamente. Pero la picadora de carne continúa sin cesar, ya que se han transportado miles de millones de dólares en armas y municiones a ese desventurado país, víctima de la estrategia imperial geopolítica de Estados Unidos y la OTAN. Como afirmó el economista Michael Hudson en 2014, la idea es drenar militarmente el presupuesto de Rusia, calentando la nueva Guerra Fría a lo largo de sus fronteras, dejando menos para invertir en el crecimiento económico real. Y si el ruido de sables sobre Ucrania puede provocar que Rusia reaccione de forma exagerada, esto reavivará los temores del oso ruso en los países bálticos y otros estados vecinos, avivando sus tensiones étnicas y antirrusas, escritas mucho antes de que comenzara la operación militar especial rusa para proteger las provincias orientales de Donetsk y Luhansk de los ataques asesinos orquestados por el gobierno neonazi en Kiev. Estas palabras son ciertamente proféticas. Rusia finalmente reaccionó y pronto descubrió que una operación militar especial no era suficiente. Scott Ritter señala que Angela Merkel admitió públicamente en una entrevista reciente con Der Spiegel que la firma del protocolo de Minsk con Rusia en 2014, que satisfizo algunas de las preocupaciones de seguridad de Rusia, y retrasó la presión para que Ucrania se convirtiera en parte de la OTAN, fue un acto de mala fe, un subterfugio para dar tiempo a Ucrania de armarse contra una posible invasión rusa. De hecho, Rusia se encontró en una guerra a gran escala con un ejército de armas fuertes apoyado por la OTAN, y la ayuda militar de los Estados Unidos. Sin embargo, la bancarrota prevista y por lo tanto, el debilitamiento de Rusia no se ha producido como estaba previsto. La mayoría de los países del mundo tal vez han comenzado a comprender las intenciones imperiales de la gran hegemonía, y están resistiendo la presión estadounidense para condenar a Rusia. Países como India, China e Irán están teniendo un intenso comercio con Rusia, que ha mantenido fuerte su economía, a pesar de los interminables nuevos esfuerzos por imponer sanciones económicas. El perdedor seriamente trágico es el pueblo de Ucrania, por supuesto, pero a nadie en Washington, D.C., o en Bruselas, le importa un comino su bienestar. El segundo gran perdedor será el pueblo de Europa, con una gran pérdida de gas ruso de bajo costo que conducirá no solo a precios vertiginosos sino también a la desindustrialización a medida que más y más empresas quiebren. El tercer perdedor será el pueblo de África y los pobres del mundo, ya que los granos y la producción de Ucrania se niegan en gran medida al mercado mundial, y los pobres del mundo experimentan precios más altos para los alimentos y otras necesidades. Pero hay un cuarto gran perdedor, que aún no se ha mencionado, que yo sepa, el entorno en el que tendrán que vivir las generaciones futuras. No solo es toda guerra, así como la producción de material bélico, la actividad humana más devastadora para el medio ambiente, sino que la destrucción de los oleoductos Nord Stream liberó 500.000 de toneladas de gas metano a la atmósfera. El gas metano es al menos 30 veces más potente que el CO2 como gas de efecto invernadero. El calentamiento global se acelerará solo con este acto de sabotaje. El Pentágono tiene una historia muy larga de destrozar el medio ambiente en nombre de la seguridad nacional, como atestiguan los cientos de vertederos de desechos tóxicos dentro de los Estados Unidos, muchos altamente radiactivos, todos venenosos y mortales. ¿Qué importan las generaciones futuras cuando este conflicto, después de al menos 30 años de subversión y preparación en Ucrania, tiene finalmente el potencial de Estados Unidos para dar otro paso hacia adelante para asegurar la dominación global? ¿Qué importan cuando las corporaciones de armas estadounidenses obtienen miles de millones en ganancias de esta guerra? Paul Wolfowitz fue presidente del Banco Mundial y secretario de Defensa de los Estados Unidos durante la administración de George W. Bush. Fue uno de los firmantes del infame documento Proyecto para el Nuevo Siglo Americano de 1998, también firmado por muchos de los que se convirtieron en altos funcionarios de la administración Bush. Este documento predijo que el pueblo estadounidense nunca estaría de acuerdo con un nuevo siglo que apunta a la dominación militar mundial de los Estados Unidos a menos que haya un ataque en suelo estadounidense, un nuevo Pearl Harbor. Por suerte, un año después de que Bush llegara al poder en 2000, hubo un ataque en suelo estadounidense, y el proyecto de guerras globales y expansión militar global fue aprobado por el pueblo estadounidense y el Congreso. Wolfowitz abogó por la invasión de Afganistán y, poco después, de Irak. El proyecto entró en pleno apogeo. Como secretario de Defensa, Wolfowitz fue un arquitecto de la estrategia exterior y militar de Estados Unidos. He aquí una parte clave de su doctrina. Nuestro primer objetivo es evitar el resurgimiento de un nuevo rival, ya sea en el territorio de la antigua Unión Soviética o en otro lugar, que represente una amenaza del orden de la que planteó anteriormente la Unión Soviética.
Esta es una consideración dominante que subyace en la nueva estrategia de defensa regional y requiere que nos esforcemos por evitar que cualquier poder hostil domine una región cuyos recursos, bajo un control consolidado, serían suficientes para generar poder global. Para actualizar la doctrina Wolfowitz a su versión actual, el informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos 2021 se centró precisamente en el objetivo de Estados Unidos de prevenir el surgimiento de hegemonías regionales en Eurasia, como concluye Paul Craig Roberts, ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan. La doctrina Wolfowitz justifica el dominio de todas las regiones por parte de Washington. Es consistente con la ideología neoconservadora de Estados Unidos como el país indispensable y excepcional con derecho a la hegemonía mundial. Rusia y China se interponen en el camino de la hegemonía mundial de Estados Unidos. A menos que se abandone la doctrina Wolfowitz, el resultado probable es una guerra nuclear. La Federación de la Tierra y el Parlamento Mundial.